Revelado, millonario descubre a sus padres bajo la lluvia, su acción inesperada transforma vidas. Miguel, un hombre de éxito, se encontraba sentado en su lujoso automóvil, atrapado en un tráfico interminable bajo una torrencial lluvia en la Ciudad de México. La soledad lo envolvía como una niebla densa, a pesar de su fortuna que lo rodeaba. En su mente, los números y reuniones empresariales se entrelazaban con recuerdos lejanos, pero nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado aquel día. Gritándole al volante, su corazón latía con una ansiedad que no podía ignorar. Mientras contemplaba el aguacero a través de la ventana, notó a una pareja de ancianos luchando por resguardarse con un paraguas roto. Algo en la expresión del hombre canoso le resultaba familiar, como un eco perdido en el tiempo. De repente, el sentimiento golpeó con fuerza, esos eran sus padres, aquellos que lo habían dejado atrás por un futuro mejor y quienes siempre habían esperado su regreso. Se sintió paralizado. ¿Qué había hecho con su vida? Aquel reconocimiento lo llenó de culpa y de un deseo ardiente de huir al mismo tiempo. Salió del coche, la lluvia empapándolo instantáneamente. Al acercarse, los ojos de su madre, llenos de lágrimas, lo atravesaron con una intensidad que casi lo derrumba. Siempre te hemos esperado, susurró con una voz quebrada. El aire entre ellos se volvió denso. Miguel luchaba con sus propios demonios, cuestionándose si realmente había costado la pena olvidar su pasado por riquezas efímeras. La idea de recordar una vida de sacrificios lo llenó de remordimiento. La corbata de marca, el reloj de lujo, esas insignias de éxito que una vez admiró, se empezaron a sentir como grilletes. En su mente, las voces de sus colegas resonaban, un hombre de éxito no mira hacia atrás. Pero, ¿a qué costo? La mirada de su madre lo mantenía anclado a su realidad. Te hemos extrañado, hijo, decía, sus manos temblorosas abriéndose como en un intento desesperado por tocarlo. Miguel respiraba de manera irregular, su mente se debatía entre la certeza de su progreso y la nostalgia del hogar que había abandonado. No podía evitar sentir el peso de una vida construida sobre el sacrificio ajeno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía cada segundo. Sus amigos de la alta sociedad le enviarían mensajes preguntando por su ausencia. Los contratos por firmar, la meta del trimestre que cumplir, la imagen que había cultivado durante años. Todo eso se desplomaba en un instante, arrojando sus prioridades por la ventana. Miguel cerró los ojos momentáneamente. ¿Cuánto valía su éxito si al final se sentía tan vacío? Volvió a abrirlos y observó el rostro de su madre, desgastado pero lleno de amor, ese amor incondicional que había dado todo por él. Era un vínculo que nunca había disfrutado en el frío mundo empresarial. Una oleada de recuerdos lo abrumó, los juegos de su infancia, las historias contadas en la mesa, el aroma a frijoles y tortillas de su delicioso hogar. Se sentía atrapado entre dos mundos, y cada elección pareció más pesada que la anterior. La angustia lo cercaba. Mientras el eco de los truenos comenzaba a desvanecerse, Miguel comprendía que una importante decisión se avecinaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, justo cuando se disponía a avanzar, vibró su teléfono. Un mensaje que podría costarle todo lo que había trabajado, y su corazón se detuvo. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por él? ¿Amor y la conexión que siempre había anhelado? El sonido del teléfono rompió la tensión como un rayo en medio de la tormenta. Miguel, todavía aturdido por el encuentro con sus padres, miró la pantalla. Era un mensaje de su socio, un recordatorio de la reunión crucial que definiría el futuro de su empresa. Una voz en su interior le susurraba que debía ignorarlo, que nada valía más que lo que acababa de reencontrar. Sin embargo, la presión de su mundo anterior lo arrastró hacia esos compromisos ineludibles.
Mientras su mente luchaba con el dilema, la figura de su madre lo atravesaba con una mirada llena de esperanza. Es un momento único, Miguel, parecía decirle sin palabras. Aún así, la sombra de su carrera pesaba sobre él. La presión por demostrar que había hecho bien al elegir la ambición sobre el hogar lo sofocaba. Sintió que cada segundo que pasaba ahí, bajo la torrencial lluvia, era un paso hacia la renuncia de su antiguo yo. Con un esfuerzo, Miguel se despegó de esa angustia inicial y caminó hacia el lado de sus padres. Su padre, un hombre de espada, con pasos casi titubeantes, lo miraba con asombro. Pensé que nunca volveríamos a verte, murmuró, el quiebre en su voz era un reflejo de años de anhelos. Fue en ese momento donde las emociones reprimidas comenzaron a emerger, una tormenta interna que necesitaba ser liberada. Sin embargo, el sonido del tráfico y de su vida empresarial lo mantenía anclado al presente. Miguel cerró los ojos y, por un breve instante, se imaginó viviendo con ellos de nuevo. La imagen era dulce, pero profundamente inquietante, esa vida no era la que había elegido. Entonces, al abrir los ojos, enfrentó una verdad ineludible, había construido su éxito sobre decisiones que ahora cuestionaba con fervor. La lluvia cesó y la calma envolvió al trío. Fue el momento que Miguel necesitaba para confrontar lo que había ignorado durante tanto tiempo. Sus padres fueron los sacrificados para que él se convirtiera en el hombre de negocios implacable que era. Pero al mirarlos, entendía que su legado no era solo riqueza, sino también amor, conexión y comunidad. Empezó a cuestionar cómo podría integrar esas lecciones en una nueva vida. El camino hacia adelante se volvió más claro a medida que consideraba la posibilidad de rediseñar su futuro. En lugar de dos caminos opuestos, la familia y la ambición, pensó que tal vez había una ruta intermedia. ¿Quieres comer algo? Estoy seguro de que hay un restaurante cercano, ofreció su padre en un intento de aliviar el momento cargado de emociones. Aún sintiendo la presión en su pecho, Miguel asintió. Tal vez el primer paso para reconstruir la conexión con ellos era compartir un simple momento en la mesa. No se trataba solo de reconciliar el pasado, sino de valorar el presente y darle un nuevo sentido a la vida que había descuidado. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante, Miguel sintió que su mente empezaba a trabajar. ¿Y si su éxito no solo se medía en cifras, sino también en el impacto que podía tener en su familia? Podía crear un nuevo negocio basado no solo en la rentabilidad, sino también en valores genuinos que honraran su infancia. Se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad no solo para reconciliar su pasado, sino también para rediseñar su identidad. Tan pronto como entraron, su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un competidor que competía ferozmente por su posición. La tensión regresó, pero Miguel entendía que algo había cambiado en él. Se enfrentaba a una encrucijada, continuar corriendo tras las sombras de la ambición o usar su éxito como una plataforma para un propósito más grande. Con el corazón latiendo con fuerza, él sabía que la decisión se acercaba, y cada momento que pasaba junto a sus padres era un paso hacia definir quién quería ser realmente. ¿Podría arriesgarlo todo una vez más, esta vez por amor y autenticidad? El dilema estaba planteado, y la verdad era inminente. El bullicio del restaurante lo envolvió al instante, y con cada paso hacia la mesa se intensificaba la batalla interna. Miguel luchaba entre el deseo de forjar un nuevo vínculo con sus padres y la presión constante del mundo empresarial, que parecía acecharlo en cada rincón. Mientras su padre se acomodaba en la silla y su madre sonreía con un brillo en sus ojos, Miguel sintió el peso del pasado de forma abrumadora. Mientras hojeaban el menú, su mente divagaba entre el sabor de viejas recetas familiares y la frialdad de estrategias financieras que había aprendido a manejar. Aquí estaba, en un lugar que podría convertir en un refugio emocional, pero la incertidumbre lo paralizaba. Se preguntó si realmente podría hacer ambas cosas, ser el hijo que sus padres necesitaban y el empresario exitoso que había prometido ser para sí mismo. La larga espera en el restaurante se convirtió en un foco para sus pensamientos. A medida que intercambiaban anécdotas, el ambiente se caldeaba de risas que no dejaban de esconder un trasfondo de lágrimas viejas. Sin embargo, a pesar de las carcajadas, Miguel se sintió distante. La urgencia de su mundo empresarial regresó a sus pensamientos, recordándole el mensaje que había recibido poco antes.
Cada vez que sonaba su teléfono, un tirón de ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué te preocupa?, preguntó su madre, notando el cambio en su expresión. Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, lo que había sido un silencio incómodo pareció disolverse en compasión. Es solo trabajo. Sabes, cosas del negocio, contestó Miguel, tratando de restarle importancia. Pero sus propias palabras resonaron en su cabeza como si fueran un eco vacío. Era evidente que no solo era trabajo, eran sueños, esperanzas, y todo lo que había sacrificado por un éxito que ahora empezaba a cuestionar. Mientras disfrutaban de la comida, Miguel sintió como las historias de su infancia regresaban a la superficie. Recuerdos de su madre cocinando en casa, el olor a guiso en el aire, y las risas compartidas desbordando el espacio. Aquel ambiente evocaba una calidez que había olvidado. El negocio, con su afán de competitividad y frialdad, parecía ser un mundo distante. En medio de esta reflexión, su padre lo interrumpió: ¿qué haces realmente para ser feliz, Miguel? Esa pregunta atravesó su corazón con un escalofrío. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que su búsqueda implacable de éxito puede que lo hubiera llevado lejos, pero no le había aportado satisfacción. Antes de que pudiera formular una respuesta, un nuevo mensaje resonó en su teléfono. Era una invitación a una gala de negocios, un evento que supuestamente podría ser clave para sellar un nuevo acuerdo. Miguel miró la pantalla y sintió el sofocante peso de la ambición. Una lucha interna se desató. ¿Debía asistir y continuar en esa carrera frenética o era el momento de construir algo con más sentido? La visión de su padre vacío de sus sueños, atado a sus expectativas, resonó en su mente con intensidad. Miguel entendía ahora que la verdadera ambición debía ser redefinida, involucrando a aquellos que realmente importaban. Era una revelación potente, pero también aterradora. ¿Cómo podía dar un giro radical a su vida profesional y personal? ¿Era posible fusionar su camino hacia el éxito con un nuevo propósito centrado en la familia? Mientras reflexionaba, su madre hizo una observación ligera: el tiempo se nos va, Miguel. Aprovecha cada momento. Esa frase lo sacudió al recordar que la vida no podía ser únicamente un juego de estrategia. En ese instante, al alzar la vista y mirar a sus padres, comprendió que esa cena era más que solo un momento agradable, era una oportunidad de rediseñar su existencia. El dichoso ruido del restaurante se desvaneció momentáneamente y, al mirar profundamente en los ojos de sus padres, una idea formidable germinó dentro de él. Una nueva dirección se perfilaba, pero la pregunta persistía: ¿podría resistir la tentación de regresar a la seguridad del mundo empresarial? La lucha estaba lejos de concluir. Mientras terminaban la cena, su corazón latía fuertemente, y el momento de la verdad se acercaba. Tal vez la decisión no solo iba a definir su futuro, sino la forma en que viviría cada día a partir de ahora. Buscaría un camino que combine la ambición y la autenticidad, pero sabía que todo comenzaba aquí, en la mesa donde el amor superaba las métricas de éxito. El entrelazado de emociones se intensificó al recibir una llamada inesperada. Era su socio, apremiándolo por una respuesta. Miguel sintió el sudor resbalando por su frente. ¿Sería este el momento decisivo para permitir que su vida tomara un rumbo diferente? La tensión en el aire era palpable mientras el teléfono vibraba sobre la mesa, y con él, la posibilidad de cambiarlo todo. El sonido del teléfono sacudió a Miguel de sus pensamientos. Su socio insistía, y en ese momento, el mundo empresarial parecía desafiarlo desde la pantalla brillante. La luz del dispositivo iluminó su cara, revelando una mezcla de ansiedad y determinación. En cada vibración, el eco del pasado y las expectativas del futuro chocaban como olas en un mar tumultuoso. Mientras la conversación se desarrollaba de manera rápida y exigente, Miguel percibía que la voz al otro lado no solo pedía una decisión sobre un acuerdo, sino que demandaba el alma de su tiempo y energía. Miguel, este es el trato que esperábamos. Necesitamos tu respuesta ahora, insistió su socio, con una urgencia que encarnaba el estilo despiadado del mundo en que ambos se movían. Sus padres, ocupados en un diálogo liviano, estaban ajenos a la tormenta que se desataba en su mente.
La escena del restaurante se tornó un tanto surrealista, el calor familiar contrastaba con la frialdad de los números y proyecciones que inundaban su mente. Miguel se vio a sí mismo atrapado entre dos mundos, uno que lo prometía todo y otro que casi había olvidado. En ese instante, una revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Debía ser el protagonista de su propia historia, no solo un títere obedeciendo a las directrices de un contrato y un socio que no conocía su verdadero objetivo. Alzó la vista, encontrando en los ojos de su madre un reflejo de sus propias ansias, vivir con propósito y autenticidad. La voz de su padre resonaba en su mente: ¿qué haces realmente para ser feliz? Convirtiéndose en un mantra interno. Respondió a su socio en un tono que no creía poseer: necesito tiempo. Tengo que pensarlo. La voz al otro lado del teléfono se tornó fría, el aire cargado de reproches y falta de comprensión. Miguel supo que estaba rompiendo un patrón, que cada segundo que su socio deparaba para presionar debía ser un reflejo de su propia incertidumbre respecto a la ambición que había abrazado. Terminar la llamada significaba abrir un nuevo capítulo en su vida, uno que él mismo podría escribir. Tan pronto como colgó, la risa de sus padres resonó con fuerza, como un mantra de apoyo. Se sintió ligero, como si una carga inmensa hubiera sido levantada. Los rostros de sus padres lo instaban a reflexionar más allá del éxito monetario, a conectar con esos momentos que, aunque pequeños, contenían la esencia de quienes eran realmente. Era evidente que el tiempo era su recurso más valioso, más que cualquier cifra o acuerdo. Con esto en mente, Miguel empezó a bosquejar un nuevo plan, uno que no solo lo llevara a alcanzar metas económicas, sino que también le permitiera ser un hijo presente. Decidido a que su futuro no se construyera exclusivamente en base a lo profesional, se propuso volver a esa rutina familiar que había dado tanto sentido a su infancia. A lo largo de la cena, las conversaciones comenzaron a fluir de manera más natural, como si un hilo invisible los conectara a través de experiencias y sueños compartidos. Pero había un detalle que no podía ignorar: su socio no se detendría ante nada para obtener lo que deseaba. Eso significaba que la lucha que había comenzado no había hecho más que intensificarse. Mientras sus padres reían y hablaban sobre planes a futuro, Miguel entendió que su decisión de cambiar el rumbo podría desatar una reacción en cadena en el mundo empresarial que había construido. ¿Podría enfrentar la presión externa mientras buscaba su propia verdad interna? Y aquella llamada, en la que estaba apremiado a elegir entre el oro y el hogar, ¿era solo la primera de muchas decisiones que definirían su camino? La presión aumentaba y la intriga respecto a lo que realmente debería hacer comenzaba a cobrar forma en su mente. El camino estaba marcado por una lucha interna, y la posibilidad de perder aquello que había construido lo llenaba de una mezcla de temor y expectativa. Se quedó mirando a sus padres, quienes parecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. La calma en su vida personal se convertía en el telón de fondo de lo que debía enfrentar. Algo dentro de él resonó con fuerza: esta cena era el comienzo, pero también podía ser el final de algo que ha durado demasiado. La visión de su socio asomándose en el horizonte laboral se consolidó, mientras un nuevo mensaje emergió en su teléfono. Esta vez, no era solo una invitación a algo más, era una advertencia de que los viejos hábitos no morían fácilmente. Y, en ese momento decisivo, Miguel sintió que cada latido de su corazón lo llevaba a la pregunta más importante de todas: ¿podría aceptar que la vida no se trataba solo de alcanzar metas, sino de encontrar un camino que abarcara genuinamente quién era? El camino se bifurcaba, y enfrente se planteaba la opción de mantener su vida profesional tal como estaba o de arriesgarlo todo por un nuevo rumbo. La tensión entre su deseo de lograr y la necesidad de pertenencia iba en aumento. El verdadero desafío estaba por venir, y no tenía idea de las decisiones que debía enfrentar en un futuro cercano. Miguel despertó a la sobria luz del alba, su mente aún zumbando con las repercusiones de la noche anterior. La decisión de aplazar el acuerdo con su socio se había sentido liberadora en el momento, pero ahora se sentía como una sombra que se alargaba y ocultaba lo que debía hacer. Se sentó en la cama, con el templado aroma del café flotando desde la cocina. La casa estaba tranquila, y en ese silencio la incredulidad lo invadía. ¿Realmente había tenido el valor de decir que no? Mientras tomaba su café, su mente volvía a girar en torno a la pregunta fundamental: ¿qué le hacía realmente feliz?
Había estado tan concentrado en la búsqueda del éxito que se había olvidado de evaluar qué significaba éxito para él. Recordó las imágenes fugaces de su infancia en las que el tiempo parecía dilatarse en esos mágicos momentos con sus padres. Había tanto en juego ahora, y la dirección que tomara podría definir no solo su carrera sino también sus relaciones más allá del ámbito profesional. Así fue como, armado con la intención de reintroducirse en el mundo que tanto tiempo había descuidado, decidió llamar a su madre. Al otro lado de la línea, la voz de su madre, llena de amor y apoyo, lo recibió. «Mamá, ¿qué tal si hacemos algo juntos esta semana? Quiero volver a disfrutar de esos momentos en familia». Sintió una calidez al pronunciar esas palabras. La respuesta no tardó en llegar, y su madre llenó la conversación de entusiasmo y planes. Miguel, por primera vez en mucho tiempo, sintió como su corazón se conectaba con una parte de él que había estado adormecida. Luego pensó en su padre, un hombre que nunca había vacilado ante la adversidad. En el fondo, Miguel ansía la aprobación de él, a menudo percibía el sacrificio detrás de cada gesto y palabra. Decidió que era hora de traer de vuelta las antiguas tradiciones, esas cenas familiares que se fueron desvaneciendo bajo el peso del trabajo. Al final de la conversación, acordaron un día para reunirse. Se sorprendió a sí mismo anticipando ese encuentro con alivio. Con el pasar de la semana, Miguel dedicó el tiempo a reflexionar sobre su trabajo, sus ambiciones y el verdadero sentido de su vida. Sin embargo, la constante presencia de su socio acechaba en su mente como un ladrido distante que se vuelve justo lo suficientemente audible como para cortar la paz. Las cosas estaban cambiando, pero ¿podía permitirse desatender el negocio que había construido por años? Mientras esto lo consumía, decidió revisar sus correos. No podía evitarlo, necesitaba ver las noticias del mundo empresarial. Esa decisiva mañana, encontró un mensaje de su socio que simplemente decía, «No me dejas opción, no puedo esperar más». Esa falta de comprensión lo agredió como un golpe en la cara, y la tensión acumulada se convirtió en ansiedad. Instantáneamente, se sintió impotente, atrapado entre sus deseos y las expectativas que otros tenían de él. Miguel sabía que tendría que enfrentarse a su socio y hablar claro, esta situación no podría continuar. Sin embargo, esa confrontación le traía temor, no solo por lo que le esperaba, sino porque tenía que reafirmar su nueva postura, estaba decidido a priorizar su bienestar personal y su familia. La atmósfera de la casa lo llenaba de inspiración, pero la sombra de la inminente confrontación empezaba a sobreponerse. El momento de la verdad era inminente, y cada día que pasaba aumentaba su ansiedad. Entonces, comenzó a planear lo que diría, ensayó su discurso en el espejo, tratando de visualizar cómo se desarrollaría ese encuentro crucial. Con cada repetición, emergía más confianza, pero no podía ignorar la presión que sentía cada vez que pensaba en lo que estaba en juego. Finalmente, con esos pensamientos revueltos y el cerebro agitándose, decidió que debía actuar. Pero, antes de eso, un pequeño contacto con la vida simple pudiera ser el enfoque que necesitaba. Ahora, mientras se preparaba para la cena familiar, se dio cuenta de que ese mismo encuentro podría moldear su futuro y consolidar su determinación. ¿Podría realmente gestionar ambas vidas sin perderse en el proceso? La confrontación con su socio, a la que se acercaba, ¿sería el último escalón hacia la reconciliación de su vida anterior y su nueva realidad? La cena se iba a convertir en un punto crucial, un cruce vital en su camino. La intriga se intensificaba, y una pregunta pesaba en su mente sobre cómo podría reconciliar su ambición con lo que más valoraba. La vida de Miguel estaba por cambiar, y lo sabía, lo que no estaba claro era si estaba listo para la verdad que se avecinaba. Miguel se encontraba en la cocina, su corazón palpitando con una combinación de nervios y anticipación. El aroma del ajo y el tomillo llenaba el aire mientras picaba los ingredientes para la cena. Había decidido preparar la receta que su madre solía hacer cuando él era niño. La nostalgia iba de la mano con una sensación de propósito renovado. Quería hacer de esa cena un momento especial, no solo para él, sino para su familia. Mientras cocinaba, reflexionó sobre los valores que le había inculcado su madre, el amor por la familia, la importancia de la honestidad y cómo la perseverancia siempre había dado frutos.
Su propia vida había estado marcada por la ambición y el deseo de éxito, pero, en medio de ello, había olvidado lo esencial. La dicha no debía hallarse únicamente en las cifras de una cuenta bancaria o en la firma de un contrato. Lentamente, la atención se volvió hacia su padre, un hombre de convicciones firmes. Miguel siempre había admirado su ética de trabajo, su disciplina y su permanencia en la lucha por lo que consideraba justo. Sin embargo, esa admirable determinación también había dejado un gran espacio para que el orgullo y la imagen del éxito definido por otros moldearan sus expectativas sobre Miguel. Cada recuerdo de su padre era un recordatorio de que debía estar a la altura y cumplir con una narrativa que quizás ya no deseaba seguir. Esa noche, mientras la cena cobraba vida, decidió que no solo se trataría de un encuentro familiar, sino un momento en el que diría lo que realmente pensaba. Las cenas familiares antes eran simples, pero solo porque Miguel se había encerrado en su burbuja de logros. Ahora, quería aportar verdad y autenticidad a cada palabra. Mientras se sentaba a la mesa, los sonidos de risas y conversaciones llenaban el ambiente, pero Miguel altamente concentrado en lo que tenía que plantear. Tras la cena, sintió como el ambiente se aflojaba, y con un sorbo de vino, tomó la decisión de hablar. «Papá, mamá, hay algo que tengo que compartir con ustedes», comenzó, sintiendo que su voz temblaba un poco. Este momento era crucial. Podía sentir el peso de la expectativa por parte de su padre, el deseo de ser el hijo exitoso que había planeado. Pero su nuevo propósito era liberar los ojos de su familia de la imagen que había encarnado tanto tiempo. Les habló sobre su socio, de cómo había decidido aplazar el acuerdo, de la carga que sentía y su deseo de priorizar su bienestar personal. La primera reacción fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero tenía que ser honesto, para que ellos también lo fueran consigo mismos. La conversación que se desarrolló fue profunda, su madre aportó su sabiduría con cariño, mientras su padre lo observaba con un leve esbozo de entendimiento. La tensión en su pecho comenzó a desvanecerse poco a poco. «Siempre hemos querido que seas feliz, hijo», comenzó su madre. «¿No puedes encontrar un equilibrio?». Miguel sintió la necesidad de profundizar, el camino hacia la felicidad no era lineal. Habló de sus inquietudes, de cómo había olvidado disfrutar de las pequeñas cosas mientras se concentraba en lo grande. El intercambio de ideas, los pequeños conflictos que surgían, y las gestiones que llevaban a cabo para entenderse abrieron un nuevo capítulo entre ellos. Al final de la noche, abrazó a sus padres, sintiéndose más centrado, como si una carga hubiera sido levantada. Había enfrentado sus propias dudas y compartido sus temores, incluso cuando sabía que no había garantías en lo que vendría. A medida que el reloj avanzaba, la pregunta que antes creía tan acuciante todavía lo acompañaba: ¿podría realmente gestionar todas estas facetas de su vida? Cansado pero satisfecho, se retiró a su habitación. Estaba a punto de cerrar los ojos, cuando un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de su socio: «Tienes hasta mañana para darme una respuesta definitiva». La ansiedad volvía a drenarlo, y la realidad de su decisión lo golpeó con fuerza. La presión por equilibrar sus deseos personales con la urgencia del negocio se condensaba en un punto crucial. Miguel sabía que la próxima respuesta iba a ser determinante. Tenía que decidir entre lo familiar y lo profesional, y la batalla interna se intensificaba. La cena había sido un alivio, sí, pero la tormenta seguía allí, lista para desatarse. ¿Qué camino elegiría? ¿Se atrevería a desafiar una vez más al futuro que había construido? La respuesta se acercaba. El amanecer apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando Miguel se despertó. La luz filtrada era suave, pero su mente estaba en completa desarmonía. El mensaje de su socio retumbaba en su retina, fresco como una preocupación que se negaba a disiparse. Esa decisión que debía tomar iba más allá de las cifras, se trataba de su vida, su felicidad, su identidad. Se sentó en la cama, sintiendo la textura familiar de las sábanas mientras su mente volvía a la conversación de la noche anterior. Había experimentado una liberación al compartir sus sentimientos con sus padres, un acto que se sintió tanto valiente como necesario. Pero esas instantáneas de claridad estaban amenazadas por la actual presión del negocio, un mundo que parecía tan distante del refugio emocional que había encontrado en su hogar.
La mañana pasaba lentamente mientras se duchaba, y cada gota de agua que caía parecía empujarle a un estado de introspección más profunda. Se preguntaba si realmente había tomado el camino correcto al abrirse, al romper las murallas que había levantado. La imagen de su padre, con sus rasgos fuertes y esa mirada de constante vigilancia, lo hizo cuestionar si su reciente sinceridad habría creado un nuevo circuito de expectativas. ¿Acaso había sido un error hablar? Decidido a no dejarse paralizar por la duda, tomó una decisión: se prepararía para afrontar la jornada con un nuevo enfoque, no con la visión de un hombre dividido entre deber y deseo, sino como alguien que buscaba un equilibrio. Sin embargo, la imagen de su socio, con su incesante ambición y frialdad, también lo inquietaba. Mientras se vestía, Miguel pensó en cómo había dejado que el éxito profesional definiera su valía personal. Las noches sin dormir, los ritmos frenéticos y la búsqueda de convenios lo habían alejado de lo que verdaderamente importaba. Así que decidió sacudir su vida profesional con la misma energía con la que había renovado su conexión familiar. Finalmente, salió a la calle para acompañar esos pensamientos con un poco de aire fresco. El camino a su oficina parecía normal, pero su mente corría en múltiples direcciones. Al llegar, sintió una mezcla de motivación y ansiedad. La presión por entregarse a su socio, por cumplir un papel que parecía dictado por otros, lo atormentaba. En la oficina, el ambiente estaba cargado de energía. Los teléfonos sonaban, la gente corría de un lado a otro. Parecía que nada había cambiado mientras él internamente luchaba. Encaminado hacia su escritorio, se encontró con su socio, quien le lanzó una mirada interrogativa. El momento de la verdad no podía ser postergado. Miguel se sentó y respiró hondo, sabía que debía decir algo. Necesitamos hablar, dijo finalmente, obligándose a mirar a los ojos de su socio. La tensión era palpable. El diálogo comenzó vacilante, pero a medida que compartía sus sentimientos sobre la carga emocional que representaba la dinámica profesional actual, la atmósfera se tornó tensa. Su socio, que por tanto tiempo había sido figura intimidante, escuchaba con aire crítico. Miguel, repentinamente lleno de una valentía que emergía del cambio que había experimentado la noche pasada, profundizó en su deseo de priorizar un enfoque más humano en el negocio. ¿Sería suficiente esto para que su socio entendiera? La reacción fue explosiva. Lo que propones es un riesgo, respondió su socio, cruzando los brazos, un gesto que no presagiaba nada bueno. La defensa de Miguel surgió como una oleada. Al contradecir esa noción de riesgo, sabía que estaba defendiendo no solo su propuesta comercial, sino su nueva visión de vida. Con cada palabra que salía de su boca, se sentía más ligero, como si las cadenas que lo habían mantenido atado a una narrativa ajena comenzaran a romperse. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. No puedo seguir después de esto, Miguel. O estás conmigo o en mi contra. Las palabras resonaron como un eco en su mente. De repente, la vida profesional que había conocido estaba en la cuerda floja. El reloj avanzaba y la decisión que pendía sobre él se tornaba más crítica. Se sellaba un contrato en otro sentido, uno que definiría quién era realmente Miguel en el mundo laboral. La mezcla de miedo y emoción lo envolvía, pero la claridad adquirida en casa comenzaba a fortalecerlo. Con un nudo en la garganta, Miguel visualizó la escena de la cena familiar y cómo había pasado de ser un hombre dividido a uno que buscaba autenticidad. Sabía, en ese preciso instante, que la elección a la que se enfrentaba iba más allá de un simple acuerdo, era el punto de inflexión de su vida. Justo cuando pensaba en lo que diría a continuación, otra notificación de su teléfono lo distrajo, esta vez de su madre. ¿Cómo estás, hijo? Recuerda lo que hablamos. Te apoyaremos, cueste lo que cueste. La frase lo golpeó con fuerza, recordándole que cada paso adelante también lo acercaba a sus raíces. El momento crucial estaba presente, y la voz de su socio parecía lejana. Era su instante para decidir. Pero, ¿realmente tendría el coraje de desmarcarse de todo lo que conocía y asumir la responsabilidad de su nuevo camino? La respuesta estaba a punto de revelarse. Los ecos de la escena reciente reverberaban en la mente de Miguel mientras se preparaba para el inevitable choque de su vida profesional con su nueva perspectiva.
El aire en la oficina se sentía diferente esa mañana, cada susurro, cada gesto era amplificado por la tensión que él experimentaba. El tiempo parecía haberse detenido mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que su decisión estaba a un segundo de ser pronunciada, pero aún lo mantenía en un estado de incertidumbre. Mientras su socio mantenía su mirada eficaz y calculadora, Miguel se concentró en sus pensamientos, en el eco de las palabras que había compartido con su familia. Las respuestas que habían encontrado juntos se sentían como una brújula en medio de la tormenta profesional. Si su familia, la gente que más lo conocía, podía apoyarlo en su búsqueda de autenticidad, ¿por qué debería temer un conflicto en el trabajo? Creo que es necesario cambiar la forma en que operamos, comenzó Miguel, su voz más firme de lo que sentía en su interior. Ya no puedo ser parte de un entorno que prioriza el beneficio a expensas del bienestar de las personas involucradas. He visto el impacto que esto tiene en nosotros, en el equipo. Las palabras parecían fluir de su ser, liberando una verdad que había reprimido demasiado tiempo. Se dio cuenta de que estaba articulando no solo sus deseos, sino también un cambio que necesitaba tanto el negocio como él mismo. Miró a su socio y vio un semblante que se tornaba cada vez más sombrío, lo que disparó una preocupación que amenazaba con revertir sus avances. Eso es precisamente lo que no comprendes, replicó su socio con desdén. Los negocios son un campo de batalla y las emociones son un lujo que no podemos permitirnos aquí. Necesitamos enfocarnos en lo que genera ganancias, no en lo que te hace sentir bien. En ese momento, Miguel se sintió asaltado por una mezcla de decepción y determinación. Al escuchar esa respuesta, sintió que sus viejos temores volvían a surgir. ¿Acaso había hecho todo esto para nada? Pero al mismo tiempo, la perspectiva de una vida donde se sintiera genuino empezaba a tomar forma. Tal vez no se tratara únicamente de sobrevivir las batallas, sino de elegir las batallas que verdaderamente importan. ¿Acaso no importa cómo nos sentimos en el proceso? No creo que podamos tener éxito a largo plazo si nuestro equipo está desgastado, propuso. Sin embargo, las palabras ya no eran solo un argumento sino una afirmación valiente de su nuevo yo. El silencio que siguió fue aplastante, como si el aire hubiese sido robado de la sala. Su socio, por primera vez, parecía tomar un instante para contemplar lo que se había presentado. Miguel, a pesar de los nervios, detectó que la chispa de lo auténtico había dejado su huella. Aunque la conversación se tornaba peligrosa, supo que había abierto una puerta. Estaba comenzando a sentirse menos como un hombre en una cuerda floja y más como un cambio en marcha. La imagen de su madre en los momentos más críticos de su vida le llegó a la mente, guiándole en la adversidad. No estoy dispuesto a sacrificar nuestra humanidad por el éxito. No tiene sentido, continuó, sintiendo que cada palabra era más poderosa que la anterior. Pese a esto, la mirada de su socio volvía a cerrarse. Si sigues así, no habrá lugar para ti en este negocio. Las palabras eran una sentencia, pero Miguel en ese momento comprendió que el espacio que había cultivado en su interior era más valioso que la aprobación de un socio. El aire que lo rodeaba estaba cargado de posibilidades, como si cada poro de su ser estuviera vibrando por elegir la autenticidad. ¿Se atrevería a hacerlo? Esa pregunta lo envolvería mientras se preparaba para el siguiente paso. Justo cuando el silencio se hizo denso, el teléfono de Miguel sonó nuevamente, interrumpiendo el momento. La pantalla mostraba un mensaje inesperado. Urgente. Necesito verte. Importante, no te lo puedes perder. El latido de su corazón aceleró. Era una invitación a un nuevo capítulo, una oportunidad o una amenaza que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Qué decisión lo guardaba del otro lado de la pantalla? La escalera hacia su verdadero destino parecía asomarse, pero el ascenso nunca había sido tan incierto. Miguel sintió cómo la incertidumbre se mezclaba con la curiosidad a medida que leyó el mensaje en la pantalla. La mente, aún lidiando con la tensión de su reciente confrontación, comenzó a formular todos los escenarios posibles para la cita. Sabía que necesitaba ser estratégico, la invitación no iba a ser un simple café. Se trataba de un llamado a lo desconocido, un punto de inflexión que podía alterar la dirección de su vida. Con la adrenalina pululando en su interior, decidió que era ocasión de actuar con determinación.
Sin perder tiempo, llenó su mente de posibles soluciones, haciendo un balance entre lo que podía ganar y lo que podría perder en caso de un nuevo desplante. La idea de ser el agente de su propio cambio lo llenaba de empoderamiento, un contraste al rechazo que había sentido instantes antes. Miguel se trasladó a un café cercano, que solía ser un lugar donde sus pensamientos fluían. Sin embargo, esta vez, el entorno le resultaba extraño. Las mesas desordenadas, el aroma a café amargo y los murmullos de las conversaciones ajenas se convirtieron en un telón de fondo para su análisis interno. Cada paso hacia adelante era una salida de su zona de confort y un zumbido constante de dudas lo acompañaba. Al entrar, vio a una figura conocida en una esquina. Juan, un viejo amigo y mentor, lo esperaba con una sonrisa que disimulaba su propia preocupación. Miguel tomó asiento, sintiendo que la calidez de su amistad era un refugio en medio del tumulto. Me alegra verte, comenzó Juan, pero la seriedad de su mirada le hizo entender que la conversación no sería trivial. Recibí un mensaje tuyo que me hizo pensar en qué estás buscando realmente. Estás en un momento crucial. Las palabras resonaban en el interior de Miguel, quien luchaba para encontrar el equilibrio entre sus deseos personales y las exigencias profesionales. La conversación pronto se convirtió en un espejo que reflejaba sus inseguridades. Miguel se encontró hablando, casi sin filtro, sobre la tensión en la oficina y su lucha interna por ser auténtico en un mundo que parecía absorberlo. Lo que haces no debe definirte, dijo Juan, sus palabras impregnadas de sabiduría. Tienes la capacidad de cambiar las cosas a tu alrededor, pero primero necesitas comprender lo que realmente valoras. ¿Qué es lo que te ha llevado a pelear por ese cambio? Miguel se sintió vulnerable. En sus manos llevaba el peso de sus decisiones, pero Juan logró que lo mirara de otra manera. Las experiencias y anhelos de su infancia comenzaron a tomar protagonismo, las enseñanzas que había recibido de su madre, las historias de lucha en familia. Presenciando el efecto que su entorno tenía en el espíritu humano, una idea nueva floreció en su mente. Hay algo más grande en juego, murmuró Miguel, recuperando la calma. No solo se trata del negocio. Se trata de construir un entorno que valore a las personas, un lugar donde el bienestar sea la prioridad. Y creo que puedo iniciarlo desde adentro. La luz brillaba en la mirada de Juan al escuchar la determinación de Miguel. Ahí está la clave. Pero debes estar preparado para lo que conlleva. No todos estarán de acuerdo, y tendrás que enfrentar obstáculos que ni siquiera habías anticipado. A medida que la conversación se desarrollaba, Miguel comenzó a sentir que su elección de autenticidad se volvía más que un acto de valentía, era un llamado a la acción. La autoexploración conjunta había revelado aspectos de su carácter que no había reconocido. En sus visiones sobre la vida laboral y el valor de la humanidad en ella, encontró claridad y propósito. Con la charla concluyendo y la luz del café mezclándose con el atardecer, Miguel sabía que había dado el primer paso, pero no era el último. Había nuevos desafíos que enfrentaría en su camino, incluyendo la reacción de su socio y la resistencia natural al cambio. Sin embargo, en su interior, sentía una chispa nutriendo el fuego de su convicción. Cuando finalmente se despidieron, Juan le entregó un libro titulado Liderazgo. Desde el corazón. Necesitarás esto, dijo sonriendo. Miguel lo tomó y entendió que cada palabra dentro de esas páginas podría ser una herramienta para su transformación. Al salir, el aire fresco del atardecer le recordó que la vida siempre tiene sorpresas. Con cada paso, el mensaje que había recibido resonaba en su mente como un eco, urgente, importante. Ahora sabía que debía prepararse para un nuevo encuentro que cambiaría todo. ¿Qué revelación le aguardaba en el próximo capítulo de su vida? La incertidumbre era ahora, paradójicamente, su aliada. El sonido de su teléfono vibró una vez más. La pantalla mostraba otra notificación, quizás más pesada que la anterior. Necesito que vengas ahora. Es crucial. El corazón de Miguel latía acelerado, sabiendo que cada elección le empujaba hacia un resultado irreversible. ¿Qué secreto guardaba esta nueva reunión? Miguel se encontraba en el umbral de su vida, una encrucijada donde las decisiones resonaban con la fuerza de un trueno que había escuchado muchas veces en su infancia.
El mensaje en su teléfono pulsaba en su bolsillo como un recordatorio constante de las responsabilidades que había dejado atrás por un sueño de grandeza. A medida que caminaba por las calles de la Ciudad de México, sus pensamientos volaban entre su deseo de ser un hijo presente y el compromiso inquebrantable hacia sus metas empresariales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Llegó al café donde había acordado encontrarse con su socio, aún sintiendo ese nudo en el estómago que lo acompañaba desde su última discusión. A pesar del ambiente cálido y acogedor, la ansiedad se cernía sobre él como una sombra. Cuando el socio de Miguel llegó, la frialdad en su mirada no pasó desapercibida. No había palabras amables, solo la tensa expectativa de un enfrentamiento inevitable. Necesitamos hablar, declaró su socio, directo al grano, como si ya estuvieran en medio del combate. Miguel decidió no dejarse intimidar. Había tomado tiempo de reflexión, había reescrito su narrativa interna y estaba preparado para defender su visión. Escucha, he estado pensando en nuestra dirección. No puedo seguir adelante de la misma manera. Estoy dispuesto a cambiar el enfoque del negocio. Quiero que prioricemos el bienestar de nuestros empleados y no solo las cifras en el balance, proclamó, sintiendo una oleada de fuerza al pronunciar esas palabras. Su socio, con una expresión de incredulidad, lo miró fijamente. La tensión en el aire se volvió palpable mientras la crítica se hacía evidente. ¿Así que te importa más lo que sientan los demás que conseguir lo que hemos trabajado durante años? No puedo creer que estés proponiendo esto, replicó, frunciendo el ceño. Miguel sintió que esa era su oportunidad. Cada desafío al que se enfrentaba era un momento para confirmar su transformación. No estoy diciendo que ignoremos los objetivos empresariales, sino que debemos construir un lugar donde la gente quiera trabajar. La motivación y el bienestar son clave para la productividad, argumentó, sintiendo que por primera vez en su vida, hablaba no solo desde su mente, sino desde su corazón. El silencio se estiró entre ellos, y por un instante, Miguel sintió la presión de la incertidumbre en sus hombros. Pero luego recordó la fortaleza que le daban sus padres, el amor incondicional a través de los sacrificios realizados. Era como si el eco de esos recuerdos lo empujara hacia adelante, dotándolo de una claridad inquebrantable. Finalmente, su socio habló con un tono más suave: esto podría traernos problemas serios. Aquel comentario lo llevó a reflexionar sobre su vida y sus prioridades. Aun cuando le daba miedo, Miguel comprendía que no podía permitirse sacrificar su autenticidad por temor a perder lo que había construido. La vida era demasiado corta y valiosa para vivirla sin pasión. Podríamos perder clientes, pero también podríamos ganar lealtad y compromiso en el equipo. Eso no tiene precio, enfatizó Miguel, invitando a su socio a considerar un mundo más grande que el que había conocido, uno centrado en valores humanos que él mismo acababa de descubrir. Tras un largo y exhaustivo diálogo donde ambas posturas fueron debatidas, Miguel sintió que la conversación había abordado cada recoveco de su disyuntiva, pero la dirección en la que iría su socio seguía siendo incierta. No puedo prometerte resultados inmediatos, pero estoy dispuesto a intentarlo, dijo al final Miguel, dejando claro que su compromiso con un liderazgo auténtico era real. Ambos se miraron por un instante que se sintió eterno. Aunque no todo estaba resuelto, un nodo en el pecho de Miguel se aflojaba. Había pronunciado su verdad, había defendido su visión, y eso era un triunfo en sí mismo. Conforme salió del café, una brisa fresca recorrió la calle y sintió una ligereza renovada, como si el peso de no cumplir con sus propias expectativas finalmente se hubiera disipado. No solo había tenido el coraje de hablar, sino que se estaba transformando en la persona que siempre había querido ser. Con cada paso, la certeza de que su camino no estaba definido por la ambición fría, sino por la conexión genuina con las personas que lo rodeaban creció en él. Había regresado al punto de partida, a lo esencial: calidad de vida, autenticidad y ese sentido de pertenencia que tanto había añorado. Al llegar a casa, encontró a sus padres esperando por él y sin dudarlo, los abrazó con fuerza. Mirándolos a los ojos, dijo con sinceridad: estoy listo para redefinir mi vida. Ellos, sorprendidos y emocionados, lo miraron como si el hombre que habían querido ver por siempre finalmente se presentara ante ellos. Miguel sintió que los sacrificios de sus padres habían valido la pena.
Ahora, frente a ellos, comprendía que lo más valioso en su vida no era el éxito material, sino el amor y la conexión que le habían brindado. En ese momento, un fuego renovado se encendió dentro de él. Era el momento de emprender una nueva aventura, una en la que cada decisión contara, donde cada paso que diera sonara en armonía con el latido de su corazón. La vida era su proyecto más grande, y estaba determinado a construirlo de manera que honrara sus raíces y, al mismo tiempo, proyectara una visión de empatía y humanidad. Al final de la jornada, Miguel sonrió al considerar que el verdadero viaje apenas comenzaba. Había enfrentado sus miedos, reafirmado sus valores y había, por fin, comenzado a luchar por la vida que siempre había imaginado. Cada persona tiene una historia que merece ser contada. ¿Te atreves a construir la tuya? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir compartiendo relatos que transforman vidas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.